En la reflexión pasada enseñamos acerca del cuerno como señal de poder, autoridad y victoria. Decíamos que esos cuernos proféticamente representan poderes de oscuridad, pero también de luz y salvación. Hoy que nos adentramos en la Semana Santa, queremos hablar de un poder inigualable, el poder de la sangre de Cristo. Éxodo 29:12 dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Pero la carne de los animales que son expiados por el pecado no se comerá, sino que serán quemados en el fuego. Y la sangre será puesta sobre los cuernos del altar para hacer expiación por la santidad. Cuando se hacía el sacrificio, el sacerdote tomaba la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la sangre permanece presente ante nuestros ojos, recordándonos una y otra vez su importancia y significado. Primera de Juan 1:7 declara que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre simboliza la limpieza, la purificación y el perdón que hemos recibido mediante el sacrificio perfecto de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El diablo tentó a la primera pareja humana a que rompieran las normas de convivencia que Dios había establecido en el jardín del Edén. Ambos, Adán y Eva, hicieron lo que les sugirió Satanás en lugar de obedecer a Dios. Al participar en ese engaño, le entregaron la autoridad que Dios le había dado y Satanás se convirtió en el gobernante ilegítimo de la tierra. Con esa sola transgresión, la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es peor que el cáncer. El pecado es peor que el cólera. El pecado es peor que el COVID. El pecado es un mal tan grande que una vez que se introdujo en el mundo, la tierra y todo lo que hay en ella fue puesto bajo maldición. El diablo había hecho un daño irreparable, pero Dios tenía un plan. Él sacrificó animales, vistió a Adán y Eva con las pieles de esos animales y les enseñó que si querían acercarse a Él, no podían hacerlo sin sangre. Hebreos 9:22 declara: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Dios no aceptó el sacrificio de Caín, porque Dios exigía que tenía que ser un sacrificio de sangre. Dios no es sanguinario ni cruel, pero la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento prefiguraba o tipificaba el sacrificio final de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios es amor y la mayor expresión de su amor hacia nosotros es la sangre de Jesús. Andrew Murray, un conocido pastor, escritor y líder cristiano del siglo XIX y principios del XX, escribió: la sangre de Jesús es la señal, la medida y la manifestación del amor de Dios. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Lavó todos nuestros pecados y nos hizo blancos como la nieve. Desde el momento en que recibes a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, Dios no recordará ningún pecado que hayas cometido.
Así de poderosa es su sangre. Hebreos 10:19 nos habla de un privilegio extraordinario, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, su relación con Dios fue rota. Una espada de fuego fue puesta en la entrada del Edén, simbolizando esa barrera definitiva. Más tarde, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, fue puesto un velo, una pared que impedía el acceso directo al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año llevando la sangre del sacrificio. Sin embargo, mientras Jesús moría en la cruz del Calvario, algo radicalmente nuevo ocurrió. Su sangre derramada rasgó ese velo de arriba hasta abajo. No solo el velo físico, sino también espiritual. Hoy, como creyentes, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo gracias al sacrificio de Jesús. El acceso que fue imposible para generaciones pasadas, ahora es un don para todos los que se acercan con fe. Aunque el pecado nos separó, la sangre de Cristo nos ha reconciliado y nos ha dado acceso directo a la presencia de Dios. Isaías 53, 4-5 declara: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El poder de la sangre de Cristo no solo nos libera de la culpa del pecado y restaura nuestra relación con Dios, pero también abarca todas las áreas de nuestra existencia. Jesús no solo pagó el precio por el pecado, sino también por todas las consecuencias del pecado: dolores, preocupaciones, inquietudes, angustia espiritual, mental y física. Las llagas de Jesús son para nuestra sanidad. En estos días, el mundo ha estado conmocionado por el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que murió tras acceder a la eutanasia luego de años de sufrimiento físico y emocional. La infancia de Noelia Castillo, según explicó la propia joven en una entrevista televisiva, estuvo marcada por las adicciones y problemas de salud mental de su padre, así como su estancia en centros de menores. En 2022, Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y tras este hecho intentó suicidarse, quedando parapléjica. Este suceso le dejó secuelas graves, dolor y sufrimiento crónico e incapacitante, alteración sensitiva, dolor neuropático, incontinencia fecal, dependencia funcional. Es por este motivo por lo que el 10 de abril de 2024 realizó una petición formal de muerte asistida ante la Comisión de Garantía de Evaluación de Cataluña. 2 años después, y tras un periplo judicial que su padre, de la mano de abogados cristianos, ha llevado a cabo con el objetivo de impedir el procedimiento, Noelia recibió la muerte asistida. La historia tan triste de Noelia, que ha generado tanto debate, contrasta radicalmente con la de Joni Eareckson Tada. Joni era una joven activa y amante de los deportes. A los 17 años, en 1967, sufrió un accidente al lanzarse a una piscina. El agua era menos profunda de lo que pensaba y se fracturó la columna vertebral, quedando cuadripléjica, que es una parálisis de brazos y piernas. Después del accidente, Joni pasó por una profunda depresión. Llegó a experimentar desesperación, enojo y dudas hacia Dios. Incluso confesó que hubo momentos en los que deseó morir al no poder aceptar su nueva condición. Sin embargo, el Espíritu de Dios comenzó un proceso espiritual profundo.
a través del apoyo de su familia, amigos y la lectura de la Biblia, fue capaz de encontrar un propósito en medio del sufrimiento. Johnny entendió su discapacidad no como un castigo, sino como una oportunidad para conocer más profundamente a Dios y ayudar a otros. Aprendió a pintar sosteniendo el pincel con la boca y su arte se hizo conocido internacionalmente. También desarrolló un ministerio dedicado a personas con discapacidad, fundando la organización Johnny and Friends, que brinda apoyo, recursos y esperanza a miles de familias en todo el mundo. El mensaje central de su testimonio es que el sufrimiento no anula el propósito de la vida. Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para bien. La verdadera esperanza no depende de la condición física, sino de la fe. Johnny ha escrito numerosos libros donde relata su historia y reflexiones sobre el dolor, la fe y la esperanza. Una de sus ideas más conocidas es que el dolor puede convertirse en un instrumento para acercarnos más a Dios y que la debilidad humana puede ser el escenario donde se manifiesta la fortaleza espiritual. En la sangre de Jesús hay sanidad y restauración para tu vida. Sea cual sea tu pasado y tu presente, puedes apropiarte de la sangre de Jesús y tener un nuevo comienzo. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. En el Éxodo, tras 9 plagas devastadoras, el faraón seguía negándose a dejar ir al pueblo de Dios. Entonces, Dios envió una última plaga en la que hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Dios mandó a su pueblo que tomaran la sangre de un cordero y la untaran en los dinteles de sus puertas. Ellos obedecieron y el ángel de la muerte pasó de largo sin tocarlos. Hay protección en la sangre de Jesús. Juan 10, 28 al 29 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y segunda a los Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os fortalecerá y guardará del mal. Esa sangre no solo nos salvó, pero nos guarda cada día. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Y a lo largo de los siglos, el gran dragón, Satanás, ha despreciado la misericordia, el amor, la gracia y el perdón que Dios derrama sobre los creyentes en Jesucristo. Con una determinación implacable y malvada, el diablo nos persigue obsesionado con destruir nuestro caminar con Dios y hacernos volver atrás. Pero día tras día, noche tras noche, los creyentes podemos vencer por la sangre del Cordero. El objetivo incansable de Satanás es impedir, perturbar y cortar nuestra relación con Dios. Él anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador, pero nosotros vencemos por la sangre del Cordero. En Juan 12:31 Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sabes lo que significa? La desobediencia de Adán y Eva le dio a Satanás la autoridad sobre la vida del hombre y sobre el mundo.
Pero gracias a la obediencia y el poder de la sangre de Jesús, Satanás es echado fuera. La muerte de Jesucristo es la base definitiva de nuestra victoria sobre el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pablo pregunta en Romanos 8:33 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es impresionante que en Apocalipsis 12, el dragón furioso es vencido por el cordero sacrificado. Un cordero aparentemente no podría lograr nada contra un dragón, pero tal es el poder de la sangre de Cristo. Hay un himno muy antiguo que dice: la sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Disipa mis dudas y calma mi ser. Se lleva mi aflicción. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Ella alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. La sangre de Jesús nunca perderá su poder. En un mundo donde las cosas cambian constantemente, donde las modas, opiniones y tendencias se desvanecen, hay algo que permanece constante y firme: la sangre derramada por Cristo en la cruz. Esa sangre nos limpia, nos redime, nos fortalece y nos da vida abundante y victoriosa. No es solo un hecho histórico lo que celebramos en la Semana Santa. Es un acto eterno con repercusiones que abarcan tanto el pasado como el presente y el futuro. No importa cuán dolorosa y triste sea nuestra situación, cuán pesado sea el pecado que nos agobia, la sangre de Cristo tiene el poder de restaurarnos, sanarnos y darnos un futuro de esperanza. El poder de la sangre de Cristo no se agota o disminuye con el tiempo ni con las circunstancias. Es un río de gracia que fluye continuamente, limpiándonos y transformándonos. Hoy, si te sientes cansado, agobiado, en tristeza o dolor, recuerda, la sangre nunca perderá su poder. Siempre habrá fuerza en ella para salvar, sanar y restaurar. Que vivamos agradecidos por este regalo inmenso, que no depende de nosotros, sino del amor eterno de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.